mi queridísimo Carl Jung escribe en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos que el encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y eso es lo que nosotros hacemos diariamente con nuestros pacientes. Queremos transformar y queremos conectar. Vamos a hablar sobre qué tipo de preguntas hacer al inicio de las consultas con nuestros pacientes que permitan hacer, como motivar la plática y por supuesto la conexión entre los pacientes. Después les voy a hablar rapidísimo sobre un test que existe sobre los tipos psicológicos según Myers-Briggs. Y finalmente vamos a hablar del lenguaje no verbal según los autores Rich y Chris, por favor. Entonces, las preguntas de apertura pretenden tener y generar mucha más empatía. Se pueden hacer durante la visita médica, por supuesto, y son preguntas que no necesariamente queremos hacer solo en la consulta inicial. Muchos de ustedes incluso deben de tener ya preparado su cuestionario y se lo mandan desde la recepción o con la asistente o la secretaria, y entonces evitan, de alguna manera no propositiva, tener este contacto inicial con los pacientes en donde permiten explayarse con ciertas respuestas que los conectan nuevamente con ustedes. Saben más de ellos, se comunican, pueden expandirse en ciertas cosas. Entonces queremos construir confianza, queremos que ellos vayan comprendiendo hacia dónde van, qué es el plan de tratamiento, cómo se va a manejar, cómo lo van a apoyar. Y hacer este tipo de preguntas genera el vínculo, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo. Es importante para mí que trabajemos juntos en tu atención médica, vamos a hacer un plan. ¿Cuáles son tus metas y prioridades con respecto a tu salud bucal para que pueda adaptar mejor mis recomendaciones a tus necesidades? Es importante escuchar lo que el paciente tiene que decir, porque yo creo que a todo el mundo nos pasa, incluso a mí a veces hasta se me olvida después de todos estos años, hacer ciertas preguntas que promuevan la conversación con el paciente. Es la única manera que tenemos para saber más sobre ellos y es la única manera en la que podemos generar un vínculo. Cuando escuchamos y validamos sus respuestas, también estamos generando más confianza, estamos permitiendo que haya más fluidez en la conversación y por supuesto que se van a poder abrir con ustedes, a externarles sus dudas o sus preocupaciones al respecto. Entonces aprecio mucho tu opinión, cómo has manejado tus síntomas o desafíos de salud bucal hasta ahora, por ejemplo. Y si ustedes están abiertos a escuchar, ellos van a estar dispuestos también a abrirse más, a comunicar más con ustedes. La colaboración y el seguimiento, ¿no? También es muy importante porque yo no sé, ustedes a lo mejor lo tienen más claro que yo. Cuando yo voy al dentista, a mí sí me gusta que me expliquen qué van a hacer. Sí me gusta saber cuánto tiempo me voy a tardar, cuántas sesiones van a ser necesarias para mi plan, que se logre lo que estoy buscando en esa cita en particular. Y si voy a ir a un tratamiento odontológico, pues creo que se necesita todavía desarrollar más. Entonces, le bajamos también incluso hasta la ansiedad a los propios pacientes cuando realmente pueden saber y anticipar qué es lo que va a suceder después. Pueden también empezar a identificar los tipos psicológicos según Myers-Briggs. Les repito, este es un test, está en línea, pero también me parece que les van a entregar algún como manual en donde les condensé parte de esta plática junto con la liga directa para que ustedes mismos puedan aplicar el test, descubrir su propio tipo de personalidad. Entonces me va a pasar para acá, perdón para las fotos. Myers-Briggs, unas psicólogas muy listas, decidieron, en base a su observación, empezar a identificar estilos de personalidad. Entonces, los primeritos, que son las dos primeras actitudes, que son las obvias y las que prácticamente todo el mundo conocemos, es si tendemos a ser más extrovertidos o más introvertidos. Entonces, el extrovertido, pues ya saben cómo somos, dicharracherones, platicadores, nos gusta platicar, todo lo que pensamos antes de filtrarlo incluso lo decimos, ¿no? El introvertido, al contrario, tiene un mundo interno súper rico y cuando habla es como cuchillito, porque ya está filtrado, pensado, analizado, digerido y ya lo dijo exactamente en el momento preciso. Ahora, ni muy, muy, ni tan, todos tenemos de todos, ¿eh? Entonces, también es cierto que hay gente que luego se acerca conmigo y me dice, bueno, pues es que yo soy como extrovertida, pero en mi trabajo, pero introvertida en mi casa, o sea, no me gusta platicar. ¿Qué pasa aquí? Muchos pacientes los podrán ver muy cohibidos porque los médicos, al final de cuentas, cualquiera que seamos, como que imponemos, tenemos una imagen de autoridad y entonces eso puede cohibir a las personas.
En otros escenarios pueden estar bastante más relajados y tener más tendencia a platicar o a hacer preguntas. Entonces, todos tendemos a una más que a otra. Y también de acuerdo al momento de vida en el que estamos atravesando, podemos tender más a estar adentrito en nosotros que afuera. También es una manera en la que podemos cargar energía. Entonces hay gente que necesita ver gente, salir a oír gente, a platicar con gente como para volverse a activar. En cambio, el introvertido generalmente lo que necesita es guardarse en su casa, leer un libro, como que ya oír silencio, estar calladito y que nadie lo pele en realidad para volver a reconectar y contactar consigo mismo. Pero luego se pone interesante porque aquí vienen otras combinaciones. El pensamiento y el sentimiento. Esto no tiene nada que ver con el índice o el intelecto o con el coeficiente intelectual. Todos pensamos y todos sentimos. Pero de nuevo, es una tendencia. ¿A cuál me inclino más o a cuál tiendo más? ¿Con qué se me facilita procesar la información? ¿Proceso a través de la razón, que sería el estilo del pensamiento, o proceso a través de lo que siento? Entonces, proceso la información que está a mi alrededor en base a se siente bonito, qué padre, qué emoción, qué ilusión, o más bien razono cuántas personas somos, estamos haciendo contacto visual, ¿no? Entonces, esta es otra tipología. Se combina después con los que se ponen bien divertidos aquí, la sensación y la intuición. La sensación habla de una tendencia a lo sensorial, a los 5 sentidos. Las personas que ven, que tocan, que sienten, como yo, que si no se siente rico, como que no me lo quiero poner porque me pica, me estorba. Somos bien bonitos para ponernos a hacer nuestras notas, usamos Sharpies de colores, flechitas, post-its. Esos son los sensación, muy organizados, con su agenda, con su tiempo. Y en cambio, mis queridos intuición son bastante más de a ver qué dice la tripa. Entonces, pues puede ser que a lo mejor le da como que la sensación de que mejor se va por aquí, no pela el GPS, por ejemplo. Porque a mí me late que por acá llegamos más rápido. Mira, no peles el Waze. Ese es intuitivo porque le latió la tripa, luego da 14 vueltas, pero eso no le preocupa porque descubrió algún rinconcito por ahí bastante más interesante. Estos pueden perder hasta las llaves, ¿no? Y este tipo, si ustedes se identifican, probablemente son de los que se les va trazando la agenda porque o platicaron con sus pacientes o se les cuatrapeó el reloj o ya no saben ni qué hora es y 45 minutos después los demás están ahí, esperando a ver a qué hora los atienden. El intuitivo, así como su nombre lo dice, se guía en eso, en su intuición y en como no sé qué sé yo, qué siento. Y finalmente, ¿cómo es que toman decisiones? ¿A través del juicio o a través de la percepción? El juicio no estamos hablando como de un juez, estamos hablando de la manera en la que se toman decisiones y si son o no son determinantes. El juicio es muy sencillo, dice yo pantalón rosa, ni modo, es el que traje, es el que me pongo, ya no hay de otra. El percepción ve como todo el bosque y entonces hace bolas, pero rosa no combina, entonces mejor me llevo el negro, pero me llevo el gris y también me llevo otros 3 porque por si las flies no vaya a ser que el clima no favorezca. Y entonces ya se hizo bolas porque ya tiene tantas opciones que ya no supo cuál elegir. Entonces, de todos estos, como les digo, tendemos más a uno que a otro. Y existen 16 diferentes combinaciones. El chiste sería identificar cuál es la mía, principalmente, para poder saber si yo soy una persona que voy a tender a dar explicaciones cortas, precisas y rapiditas, porque soy intuitivo, porque a lo mejor, soy introvertido, soy pensamiento y a lo mejor también soy sensación, entonces claro y al grano. Pero si soy una personalidad más extrovertida y bastante más platicadorcilla y muy afectuosa porque soy de sentimiento, perdón con la bocina, entonces obviamente esto cambia el modelo y la forma en la que nosotros mismos nos dirigimos. Estas se las enseño rápido, que es medio fosforescentilla, pero bueno, son muy divertidos este tipo de personalidades. Hay unos que sí, por ejemplo, tenemos un extrovertido, sensación, pensamiento y juicio. Se me olvidó decirles que las siglas están puestas en inglés, entonces por eso no hace mucho sentido ver la T, pero la T va de acuerdo a thinking. Y la F, que por ahí también debe de andar, como esta es de feeling, del sentimiento, ¿ok? Entonces las siglas están en inglés y por eso se ven este tipo de combinaciones. Hay unos que son bien divertidos, como les digo. Por ejemplo, aquí el extrovertido, intuición, sentimiento y percepción, estos son padrísimos. Estos sí son los que se pierden con todo GPS, con todo y la intuición y con todo, no saben ni dónde dejaron las llaves. Son de estos que se pierden los
lentes que se quitan los lentes para ver bien si está pasando algo allá afuera, le bajan al radio para concentrarse, porque como son tan intuitivos y perciben tantas cosas, no saben ni siquiera si van derecho o van a dar la vuelta a la izquierda. Y luego hay otros que son bastante más rígidos, personalidades más frías. Ni una es mejor que la otra. Como les digo, todos tenemos las mismas combinaciones, pero tendemos más a unas que a otras. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿para qué me sirve hacer el test? ¿Para qué me sirve saber identificar mi tipo de personalidad? Entonces, como les decía, si yo ya sé que yo soy una personalidad X y mi paciente lo veo que necesita más información, pues identificando que entonces a lo mejor es más extrovertido, necesita conectar conmigo de una manera diferente, a lo mejor no es mi estilo, pero el suyo sí. Y si yo me adapto un poco más a su estilo, conecto mejor. Si hacemos una comunicación más adaptada a su estilo de personalidad, pues el paciente se va a sentir muy visto, muy comprendido y muy atendido. De la misma manera con la forma en la que vayan a compartir la información, si lo hacen demasiado conciso y el paciente está demandando más información, pues en vez de que se me enojen, pues extiéndanles un poquito desarrollen un poquito más para que el paciente se quede más tranquilo. El estilo de la toma de decisiones, ¿no? Como les decía, muchos pacientes, dependiendo del estilo de la personalidad que tengan, van a ver una multiplicidad de factores para poder elegir o decidir si sí pueden hacer o no el tratamiento o en cuántos, por ejemplo, pagos lo pueden hacer, porque están pensando en el hijo, pero en las clases de la tarde, pero el gimnasio, pero entonces le tengo que pedir más al marido para que me alcance para ponerme el bracket o lo que sea, ¿no? Entonces necesitan evaluar una serie de cosas y luego a veces estamos un poco como con prisita de que queremos que ya nos contesten, ¿no? El respeto a las preferencias, ¿no? Van a preferir tomarse el tiempo para poderlo platicar en casa, para poder hacer sus cuentas o sus líos, lo que tengan que hacer, y obviamente después volver con ustedes para dar una respuesta. La empatía y el apoyo emocional, obviamente la escucha activa, ser flexibles y tener esta sensibilidad cultural. Todo esto, al final de cuentas, son maneras o estrategias para conectar de manera más profunda con nuestros pacientes. Sensibilidad cultural se refiere a, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Israel y Palestina, ¿no? Yo tengo casi la mitad de mi consultorio con gente de la comunidad judía. Entonces, A, tengo que estar informada, B, pues no puedo echarme un comentario como, no pasa nada porque pues tú ni vives en Israel, ¿no? Aquí estás en México. Entonces, esa insensibilidad al paciente le va a generar una barrera y no va, al contrario, a conectar contigo. Bueno, el lenguaje verbal, como bien saben, el lenguaje verbal pues también comunica muchísimo. Si somos personas que estamos cerradas a la comunicación, generalmente andamos por la vida así. Entonces, alguien con el pecho abierto, y literal, así como dicen por ahí en mi pueblo, con el pechito de paloma, así, de verdad tienes más expuesto el corazón y eso te vuelve una persona más empática, te ven más abierto, te ven receptivo y con voluntad para acercarte a las personas. Esto habla también y va en correspondencia con la gesticulación facial. Entonces, si cada vez que mi paciente me dice algo como, bueno, la verdad es que nada más me cepillo los dientes dos veces al día, ¡qué barbaridad! Pues ya el paciente se siente como cohibido, como que ya lo vas a regañar. Entonces, la gesticulación también manda señales, tanto en ellos, y ustedes lo pueden recibir, como lo que nosotros emitimos. Los gestos corporales también, vemos muchos que andamos manoteando. Hoy no estoy manoteando tanto porque estoy agarrando la bocina, pero tendemos a movernos de manera diferente. Y la postura corporal. Yo sé que ustedes pasan mucho tiempo en las sillas inclinaditos porque están metidos en su boca, pero a la hora que los reciben, si no hicieron, por ejemplo, el cuestionario allá afuera o si platicaron con su paciente, pues que tengan un pecho más abierto, una actitud receptiva, como con voluntad, con ganas de estar atentos a lo que necesite o a la llegada del paciente. El contacto visual, ese como que suena muy obvio, pero sí se nos olvida, ¿verdad? Que hacer contacto visual siempre nos conecta más cerquita, ¿no? Entonces, cuando hablan con los pacientes, pues hacer el contacto visual es sumamente importante. El tono de voz y la expresión vocal, si ustedes son de los que hablan muy como para adentro y súper calladitos, a lo mejor el paciente ni los oye, entonces está perdiendo la mitad de la información.
Y algo de lo que ayuda con esto también tiene que ver con verificar que sí escuchó no solamente por el tono de voz, pero que entendió lo que le estaba diciendo. Y muchas veces, a ver, ¿qué entendiste de lo que vamos a hacer con tu protocolo? Si ellos lo repiten, pues entonces ya tienen certeza de que de verdad comprendió lo que ustedes estaban diciendo. La distancia personal. Nosotros mexicanos y latinos somos bastante más afectuosos, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Y besito y abracito, pero hay mucha gente que no le gusta que le invadan su espacio personal. Entonces, de hecho, los autores lo que dicen es que si tenemos más o menos un brazo de distancia con el otro ser humano, eso es una distancia que no invade el espacio físico de alguien. Entonces, si ustedes se acercan y al brazo de la distancia el paciente como que se les echa para atrás, pues entonces ese es un indicativo de que a lo mejor prefiere que mejor no te le acerques. Otros llegan y te abrazan y te quieren dar beso, abrazo, apapacho y todo lo demás, y a lo mejor a ti es el que te incomoda el que lleguen y quieran ser afectuosos contigo. Entonces luego pasa que el abracito, ¿no?, de pompa parada porque no quieres tener contacto. Entonces eso también se lee, eso también se recibe y eso también lo notan los demás. Y bueno, el contacto táctil es justamente esto: tú tranquilo, no te preocupes, todo está bien, a lo mejor le pueden hacer así si se siente bien. Si no, pues entonces pueden limitar el contacto físico tal cual. Entonces, rápido. Conclusiones que me parecen muy importantes redondeando los 3 grandes temas: respetar los límites de los demás, tanto físicamente como yo no puedo aventarme un tratamiento tan caro, adecúamelo por favor para algo que sí me mantenga bien, sin embargo hay el ambicioso o el muy básico. Estar centrados en el presente, el paciente le importa qué va a pasar hoy. Una vez que ustedes le desglosen su plan de tratamiento ya sabrá qué sigue, pero enfocarse en qué están haciendo hoy o qué van a hacer hoy con él o con ella les va a dar también una sensación de tranquilidad. Hacer contacto visual, sonreírles y tener un poquito de sentido del humor nunca sobra, porque a todo el mundo nos gusta una risita de vez en vez. Demostrarle calidez al paciente, porque también, como les digo, si llegan muy nerviosos y se asustan o le tienen miedo, creo que es la mayoría de la gente que yo conozco al menos dice que le choca ir al dentista. Entonces, eso ya no lo tienen a su favor. Entonces, si sí conectan con ellos de una manera, de alguna de todas estas maneras, les va a favorecer su propio proceso. A ustedes, por supuesto, y a ellos. Así que, bueno, pues muchas gracias. Espero que esto les haya servido. Espero que tengan material, que lo reciban con bien y que sigan teniendo muchos pacientes.